Miércoles 23 de junio del 2010 y estamos en una edición más de lo que es Señal de Alerta a través de las ondas de Radio Moderna en los 930 de la amplitud modulada del dial. En la mesa de conducción los acompaña Flor Rodríguez Latorre y bajo la conducción periodística de Herbert Mujica Rojas. Cuando ya son 4 de la tarde, la hora oficial en todo el país, aquí comienza Señal de Alerta. Y estos son los principales titulares de los medios de comunicación el día de hoy. El presidente García dijo que no había habido ninguna reunión que aprobara cualquier decreto de urgencia. Por tanto, los jubilados no tendrán ninguna clase, por lo menos, según dijo el primer mandatario, de descuentos. Perú recibirá migajas y Repsol miles de millones. El gas se lo llevan fácil. 4:05, la hora oficial. Y vamos con el editorial del día de hoy aquí en Señal de Alerta a cargo de Herbert Mujica Rojas. Sí, más que editorial, entremos de frente a una materia que está llamando mucho la atención. Dice el presidente que no hubo ningún decreto de urgencia sobre el tema de los jubilados y los descuentos y que no iba a haber nada en el Pleno, por tanto. Entonces, esto se aúna al tema de San Marcos y a los supuestos senderistas y a los rebrotes senderistas y violentistas de que dan cuenta todos los diarios y los parlamentarios hacen parte de un juego y una explicación que no convence a muchos, entre ellos a nosotros. En consecuencia, hay que preguntarse si no estamos volviendo a los tiempos nefastos en que un psicosocial distraía a la gente y al pueblo en los temas menos importantes, y acaso nos íbamos por los absurdos y las mojigaterías de que son usuarios muchas veces los gobernantes cuando hay cosas y temas tan candentes como por ejemplo el tema de Camisea, el gas y asuntos conexos. Está con nosotros esta tarde para discutir una interesante propuesta, por primera vez en los últimos años, en los últimos 5 lustros. Parece que los jubilados, los pensionistas, están proponiendo una fórmula política. Y nos acompaña Carlos Luján, de la Central Nacional de Pensionistas. Carlos, ¿cuál es la propuesta política que parece que empieza a agitar el cotarro nacional? Muy buenas tardes, Herbert. En primer lugar, mi agradecimiento para ti y para Florecita Rodríguez, ¿no?, por permitirme mi acceso a la digna audiencia de Radio Moderna. Bueno, estoy aquí para responder las preguntas que tengas a bien hacerme, y tomando la posta de esta primera que me haces, pues decirte que los pensionistas, los jubilados del Perú, ¿no?, que están representados en la Central Nacional de Pensionistas del Perú, que preside Emilio Calderón Loaiza, el profesor Emilio Calderón Loaiza, hemos decidido, ¿no?, ingresar a la política porque consideramos que son los gremios quienes tienen que estar representados por ellos mismos, por sus líderes propios, porque en realidad ya nos hemos cansado de poner la mano al fuego por otros señores congresistas que absolutamente nada a la fecha han hecho por los jubilados del Perú. Bueno, el Congreso precisamente es el que ratificó durante el gobierno del presidente Toledo la anulación de la cédula viva de la 2530. Fue el Congreso quien ayuda al gabinete, ayuda al Ejecutivo y consagra este tema. Ustedes, al parecer, creen en el Congreso, el que les quitó uno de los beneficios ya ganados. Bueno, accedemos al Congreso como un medio para denunciar. No creemos en el Congreso de este país actualmente, no creemos en los congresistas de este país, pero el Congreso, o sea, aquellos ciudadanos que fueron elegidos para representar los intereses de las mayorías, creemos nosotros, ¿no?, y esto te lo digo claramente, que no están cumpliendo su labor para la cual fueron elegidos. Y somos nosotros los que vamos a representarnos a nosotros mismos. Creemos que nadie, absolutamente nadie, nos va a defender a nosotros porque somos quienes consideramos que conocemos mejor que nadie nuestros derechos adquiridos. Casi como que se ha hecho una costumbre, una letanía de que los parlamentarios lleguen al Parlamento a hacer cualquier cosa, menos las labores legislantes y mucho menos la discusión de los grandes temas de la agenda que decía nuestro buen amigo común, Alfonso Benavides Correa, que en paz descanse. Pero ciertamente, ustedes acaban de decir que creen que puede ser un escenario importante desde el cual promover una serie de leyes o medidas en favor de su segmento, llamémoslo así, gremial, por decirlo de una manera elegante. ¿Qué tan importantes son los jubilados, con todo el respeto que merecen? Mi padre es jubilado,
no tengo por qué irrespetarlo, pero la pregunta es puntual. La gente puede llamarse la atención y decir, bueno, ¿y los jubilados qué tan importantes son o no lo son? Mira, Herbert, nosotros consideramos que un país, no señalar que vive los recuerdos, pero que tiene que reconocer a aquellos que forjaron la patria. Nosotros como petroleros, y te hablo desde el gremio petrolero, nosotros tuvimos sobre las espaldas este país muchos años. Y tú seguramente, porque has conocido también a uno de los grandes líderes, Carlos Repeto Gran, que en paz descanse, sabe de las luchas de Carlos Repeto y de las luchas de los petroleros por mantener no solamente la vigencia de los derechos de los petroleros, sino más que nada por mantener la dignidad de este país. ¿Cuál sería en una visión apretada? Porque la gente desearía conocer la plataforma política y los puntos que ustedes llevarían como oferta electoral. ¿Cuál sería el menú político? ¿Cuál sería la cantidad de, o es decir, el cuadro orgánico de lo que ustedes pretenderían adelantar? ¿Y de qué manera? Mira, someramente te voy a leer las propuestas que nosotros tenemos en diversos tópicos. Propuestas sobre soberanía nacional en recursos naturales, soberanía económica, monetaria y alimentaria, soberanía alimentaria, soberanía y que se refiere al bienestar de los pueblos, trabajo, derechos democráticos y sobre todo la libre determinación de la propiedad. Me voy a permitir señalar aquí algunas cositas que tenemos nosotros dentro de la propuesta política de la Central Nacional de Pensionistas del Perú. Decimos así, ¿no? Primeramente definiendo por qué nos reunimos, por qué tomamos acuerdos y por qué presentamos esta propuesta. Decimos así: los planteamientos y decisiones tomadas en la Asamblea Nacional de la Central Nacional de Pensionistas del Perú constituyen una respuesta positiva al anhelo de la gran mayoría de ciudadanos peruanos. Define un patrón operativo constitucional que señala derroteros para los trabajadores y los pueblos, recuperando el sentido de soberanía nacional, democratizando la participación popular, devolviendo y ampliando sus derechos. Propugna para la ampliación y consolidación de esta primera entrega como premisa elemental el retorno a la Constitución de 1979. Además, la señala que siempre será receptiva a toda propuesta en beneficio del ser humano como especie pensante y por ende desarrollada, y del medio ambiente como hábitat natural de la humanidad, que encuentra en la naturaleza la mejor expresión de la energía que gobierna el universo. Esta es una apertura simplemente. Pero después tenemos las propuestas en soberanía nacional y en recursos naturales. Pero quizás, y permíteme la intromisión temática, ¿cuáles serían puntualmente las reivindicaciones o los planteamientos que sobre el tema de los jubilados ustedes llevarían como bandera de lucha? Porque esto es interesante, y es más, ustedes han mencionado a Carlos Repeto Grant, sobre quien queremos leer algunas líneas en homenaje a su memoria. Fue uno de los que rescató en los últimos 10 años, o 15 quizá, el tema de Camisea, que estuvo por largos años olvidado. Fue el hombre que denunció Pagorelli. Así es. Pero creo que eso es una partecita más adelante. Pero los jubilados, o los que te están escuchando, o los hijos de los jubilados, o los nietos de los jubilados, que muchas veces viven del sueldo de los jubilados, desearían conocer en qué medida o cuáles son las medidas que ustedes impulsarían en la discusión política. Te voy a señalar lo que corresponde a trabajo, por ejemplo. Nosotros señalamos, queda prohibida la tercerización, y esto definitivamente atañe a los jóvenes. Los jóvenes que ya no tienen empresas, que nosotros alguna vez encontramos, donde se reconocían los derechos laborales, donde había, el derecho a la sindicalización, el derecho al pacto colectivo, en fin. Decimos así: queda prohibida la tercerización, intermediación y trabajo por horas y toda forma de precarización del trabajo. Los derechos de los trabajadores son irrenunciables e intangibles. Se garantiza el derecho y la libertad de organización, se garantiza la vigencia de la contratación colectiva y el derecho a la huelga, se reconoce el derecho de resistencia frente a las acciones, omisiones y políticas del poder público. Si tú me permites, Carlos, ¿sí? Insisto, nuestros amigos jubilados o todos sus parientes y amigos querrían saber específicamente también, sobre todo, toda vez que estás hablando en nombre de la Central de Pensionistas, cuáles serían las medidas a corregir, cambiar o implementar desde el fuero parlamentario, si ustedes tuvieran esa suerte de ser votados y llegar al Parlamento, más urgentes. Bueno, las más urgentes es que por lo menos no esté
pendiente.